Bueno, gracias Clary, y gracias a todos por esta oportunidad de estar acá, volver a la Semana de la Filosofía. Los felicito por la convocatoria, realmente para las cantidades de gente que manejamos en la Facultad de Filosofía es un número espectacular. Eh, y bueno, vamos a hablar del tema que me compete, que es, por decirlo así, una síntesis muy grande y apurada de mi investigación doctoral, con lo cual pido disculpas si se me demora un poco o si parezco dejar cosas muy claras que quizás no están tan claras. Sí, es lo que pasa cuando uno quiere sintetizar en pocas palabras algo que tenía mucho más desarrollado. Voy a compartir pantalla, porque para justamente evitar esos problemas hice un PowerPoint con, con una lista de citas, ¿sí? Bien. ¿Se ve bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, Bergson, filósofo de la analogía. Antes que nada, cabe aclarar, obviamente, no es que Bergson tenga una teoría sobre la analogía, sino que de alguna forma eh, intento hacer el encuentro entre dos tradiciones filosóficas, una tradición eh, que toma la analogía como centro de sus reflexiones, que tiene vetas tanto retóricas como metafísicas, y por supuesto la filosofía de Bergson, ¿sí? Para interpretar en qué sentido podemos decir que la filosofía de Bergson es analógica y en qué sentido el uso de la analogía como recurso literario en Bergson responde a una concepción de lo que es para él el conocimiento y de lo que es para él la duración, el tiempo. Vamos a arrancar. Primero, obviamente, aclarar los términos para el que quizá no lo tenga del todo claro, qué es la analogía. Analogía, antes que nada, viene del griego, por supuesto, y representaba simplemente la proporción matemática. Cuando uno dice 2 es a 4, como 8 es a 16, está haciendo una proporción, en griego eso sería analogía. A grandes rasgos, podemos decir que la analogía es tanto un proceso cognitivo como la expresión lingüística de ese proceso. Al menos así lo define el compendio de lógica, argumentación y retórica de Trota, de la editorial Trota, ¿no? Ese proceso cognitivo básicamente es una comparación entre dos sistemas que establece una relación de similaridad entre ellos. O sea, algo es como otra cosa. Pero hace una comparación, pero es una comparación no de cosas, sino de, por decirlo así, relaciones. El primero que lo desarrolla, al menos explícitamente, es Aristóteles, ¿no? En su Ética Nicomaquea, él dice que la proporción es la igualdad de razones y que requiere por lo menos 4 términos. De acuerdo con ello, lo que el término A es al B, así lo será el C al D, y viceversa, lo que el A es al C, así el B al D. Para poner un ejemplo, ejemplo típico que lo pone el mismo Aristóteles, es un ejemplo que ya tiene 2400 años, pero sigue funcionando, así que no lo vamos a cambiar. Dice, la tarde es a la vida, podemos decir, como la vejez es a la vida. Perdón, es al día, cualquier cosa puse. Vamos a borrar. La tarde es al día como la vejez es a la vida, ¿no? Por poner un ejemplo así muy paradigmático. Entonces, cuando uno se refiere, y acá es lo que dice que también viceversa lo que A es al C como el B al D, cuando uno dice, podría decir también que la tarde es a la vejez como el día es a la vida. ¿Se entiende? Básicamente la analogía sería para Aristóteles, al menos en un sentido muy, muy estricto, muy reducido, este recurso retórico, ¿no? Que para él, por otra parte, es uno de los recursos retóricos que fundamentan la metáfora. O sea, una metáfora para Aristóteles va a estar bien hecha cuando esté fundamentada en una analogía, entre otras posibilidades. Y dice en la poética,
Así, por ejemplo, una copa se halla en relación a Dionisio como un escudo respecto a Ares. Y se puede, en consecuencia, llamar a la copa escudo de Dionisio y al escudo copa de Ares. ¿Entendés? O sea, básicamente establece un paralelismo entre dos relaciones en las cuales nota una semejanza en esa relación. La relación entre Dionisio y la copa es parecida a la de Ares con el escudo. Bien, Aristóteles es el primero en explicitar la analogía, al menos así en su sentido más retórico. Sin embargo, antes, Platón ya había hecho uso de la analogía en este sentido. Cuando él habla de el vínculo entre el bien y el sol, dice el sol es el retoño del bien que el bien ha engendrado como su análogo. Lo que el bien es en el medio inteligible con respecto a la inteligencia y a los objetos inteligibles, el sol lo es exactamente en el medio visible, con respecto a la vista y a los objetos visibles. O sea, hay un paralelismo entre lo que el sol es respecto a las cosas sensibles con lo que el bien sería respecto a las cosas inteligibles. Hay una semejanza en la relación. Y queda también muy bien utilizada por Platón en esta especie de síntesis total de su pensamiento, por decirlo así, que es cuando dice que lo que el ser es a la generación, lo es la verdad a la creencia. Una especie de paralelismo entre su metafísica y su nociología, si se quiere, ¿no? El ser es a la generación lo que la verdad a la creencia. Que si mantenemos esta posibilidad que decía antes Aristóteles, de que lo que A es al C como también puede ser el B al D, podríamos decir acá, el ser es a la verdad como la generación es a la creencia. O sea, ese intercambio, por decirlo así, proviene también del intercambio posible de las matemáticas. Digamos, en las matemáticas esa operación es perfectamente válida. De alguna forma, el uso poético de la analogía, el uso cualitativo en vez de cuantitativo de la analogía, respeta esa posibilidad. Así lo dice al menos Aristóteles. Bien, también lo usa en este famoso párrafo Aristóteles, en el que dice que el ser se dice de muchas maneras, y cómo de alguna forma él muestra o justifica que el ser se dice de muchas maneras con una comparación con la palabra sano, que también se dice de muchas maneras, de acuerdo a los distintos casos. Unas cosas porque algo se dice sano porque conserva la salud, en otra porque la produce, en otro porque algo es signo de salud, etcétera, etcétera. Y va a decir después, bueno, del mismo modo, así también algo que se dice en muchos sentidos, pero en todos los casos en relación con un único principio. Este párrafo es particularmente interesante porque acá aparecen los dos modos de analogía que tuvieron más desarrollo a lo largo al menos de la filosofía medieval. La analogía de proporción o de proporcionalidad, que es esa que dice que A es a B como C es a D, que es la que explícitamente desarrolló Aristóteles, y la analogía de atribución, que hoy no la vamos a desarrollar mucho, pero que es la analogía como la entendía más bien, al menos el último, Santo Tomás. Santo Tomás hablaba de las dos analogías, pero al final a la que daba más fuerza era la analogía de atribución, como esta posibilidad de que todo pueda tener el mismo significado de ser, o sea, todo pueda ser llamado ser, pero en sentidos diferentes, todos relacionados con un único principio, como dice acá al final Aristóteles. Eso vendría a ser el segundo sentido de analogía de atribución, que no lo voy a tocar mucho hoy, porque había que acotar. Bien, pasemos esto sobre la analogía, ¿sí? Básicamente es la comparación entre dos relaciones. Podemos encontrar un sentido estricto en una formulación tal cual A es a B como C es a D, o podemos tomar un sentido más amplio y decir que en el fondo una comparación es una analogía, o extendiendo lo que Aristóteles decía sobre la analogía y la metáfora, podemos decir que en el fondo toda metáfora es también una analogía. Vamos a ver en qué sentido Bersón es analogista, entonces vamos a ver si encontramos suficientes pistas para decir, bueno, en él puede llegar a haber una filosofía o una teoría de la analogía o un pensamiento analógico.
Bien. En el documento oficial con el que a Bergson lo hacen acreedor del Premio Nobel de 1927, se dice que se le da no solamente por, digamos, sus ricas y vitalizantes ideas, sino también por el estilo, digamos, la habilidad brillante con las cuales han sido presentadas. Y en la misma página del Premio Nobel destacan, entre este estilo brillante, dice, el empleo poderoso de la metáfora, la imagen y la analogía. ¿Sí? O sea, si él fue creador del Premio Nobel de Literatura, en parte fue por su uso de analogías. Entonces, no lo decimos solamente nosotros, lo dice los suecos del Nobel, así que, qué sé yo, por ahí es una autoridad mejor. También lo dicen detractores de Bergson, ¿no? Críticos de Bergson y de su filosofía. Acá Bertrand Russell, contemporáneo, dice, bueno, lo compara a Bergson con unos promotores de Oxo, que parece que era un producto, una especie de carne disecada que se vendía en Inglaterra en ese momento, lo tuve que investigar obviamente, como un promotor de estos productos, digamos. ¿No? Él depende mucho de, dice, imágenes pintorescas, digamos, de afirmaciones pintorescas y variadas y de una aparente explicación de muchos hechos oscuros. O sea, dice, de alguna forma, el estilo de Bergson esconde que en el fondo no tiene muchas ideas. Y dice, las analogías y los similares o las comparaciones forman especialmente una gran parte de todo el proceso por el cual él recomienda al lector que asuma sus propias posturas. O sea, Bergson no argumentaría tanto como analogiza. Y dice Russell, ¿no? El número de símiles a la vida que se encuentran en sus obras excede el número que hay en cualquier poeta conocido por mí. Habría que ver, Russell, cuántos poetas conocía, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, esto es lo que pensaba un inglés, digamos, racionalista, por supuesto, de Bergson en ese contexto. Y en el contexto de la misma crítica, dice después Russell, en la pasión y el ruido del movimiento violento no hay espacio para la música sutil de la razón. Me llama la atención porque de alguna forma Russell, al criticar a Bergson, justamente por basarse en analogías, lo critica utilizando al menos analogías. O sea, lo compara con un promotor de Oxo, de un producto, y dice, justamente para fundamentar su crítica racionalista a esta especie de vitalismo bergsoniano, que en la pasión y el ruido del movimiento violento no hay espacio para la música sutil de la razón. O sea, compara a la razón, de alguna forma, con una música débil que no se podría escuchar cuando hay un exceso de pasión. Por lo tanto, habría que, por decirlo así, callar esa pasión para que se pueda escuchar hablar a la suave y sutil razón. Bien, otro comentador de la época y crítico de Bergson, Harald Hofding, de origen danés, si no me equivoco, pero que escribía también en alemán, en francés, en inglés, se publicaban sus obras, y que publicó una obra sobre Bergson, dice, el método de Bergson no es solamente intuitivo, que sería la propuesta bergsoniana, la intuición. La intuición es solamente el primer paso, el resto está dejado a la analogía. Y dice Hofding, las analogías pueden ser muy fructíferas para la ciencia, pueden llevar a descubrimientos y a nuevos puntos de vista, pero no prueban nada, especialmente cuando tienen que explicar la existencia como un todo. Y no hay confirmación de la experiencia ni verificación que pueda asegurar su valor. Es decir, para Hofding, en la, por decirlo así, en la metafísica, cuando uno está usando analogías de la existencia o del ser, no hay nada que pueda verificar que esa analogía se sostenga. Por lo tanto, no tiene ningún uso. Hofding, cabe aclararlo, es de tradición más que nada
kantiana, ¿sí? Él insistía en los límites de la racionalidad para dedicarse a cuestiones como la metafísica. De hecho, dice, todas las ideas metafísicas, acá ya no solamente Bergson, sino todas las ideas metafísicas, están fundadas en analogías más o menos justas, ¿no? Más o menos mejores, digamos. Pero entonces estas concepciones están en el borde o en los bordes del mundo del pensamiento y del mundo de la poesía. O sea, cuando un filósofo de alguna forma sostiene su pensamiento en una imagen analógica, ¿no? En una analogía con una imagen. Va a decir Hofding qué tanto fundamento tiene eso, ¿no? ¿Qué tanto vale como un argumento? Hofding o Russell. Cuando Epicteto, por ejemplo, dice, así como el niño mete la mano en un jarrón para agarrar unas nueces y agarra muchas nueces y no puede sacar la mano y se pone a llorar, así, y tiene que aprender a agarrar pocas manos para sacar las pocas nueces para poder sacar la mano, así vos también tenés que hacer con tus deseos. Si tenés pocos, los vas a poder alcanzar. Ahora, ¿hay algo, alguna conexión intrínseca entre el agarrar nueces del jarrón y la búsqueda de deseos en general para la ética o la moral? Quizás sí, quizás no, pero digamos, el fundamento de Epicteto, al menos en ese contexto, es una analogía. Lo leemos y automáticamente encontramos el sentido de lo que él quiere decir. Pero bien, para Hofding, para Russell, quizá no sería suficiente. Vamos a ver entonces en qué sentido la intuición de Bergson, la intuición como la propuesta gnoseológica de Bergson, puede ser leída como un proceso analógico, digamos, como un proceso de establecimiento de un paralelismo. Bien, acá Bergson en una carta, que ahora no recuerdo a quién, porque para colmo todos estos libros ahora están en cajas, y cuando estaba haciendo el PowerPoint dije, uy, tengo que ir a chequear a ver de dónde... No, ya está en una caja embaladísimo, así que ya fue. Después me pueden escribir si quieren y yo les paso toda la bibliografía, las páginas en las que está cada una de las cosas y todo. Pero bien, en una carta, ahora ya no me acuerdo bien a quién concretamente, pero en el contexto de defender su uso de imágenes en sus obras, dice, en un libro como La evolución creadora o Las dos fuentes, que son dos libros de Bergson, la imagen interviene la mayoría de las veces, ¿no? O sea, la mayoría de las veces intervienen imágenes porque es indispensable. O sea, la imagen es indispensable, ya que ninguno de los conceptos existentes puede expresar el pensamiento del autor. Y el autor está, por tanto, obligado a sugerirlo. O sea, para Bergson el pensamiento filosófico, que en última instancia es una intuición, o al menos el suyo, no puede ser expresado por conceptos. O sea, no puede ser representado, diría Bergson, ¿no? Bergson tiene una mirada del lenguaje, por decirlo así, representativo. O sea, el lenguaje, el concepto representa algo. Y como para Bergson la realidad es en sí misma dinámica, creativa, puro movimiento y fluir, el concepto que tiende a la fijación y a la universalización, de alguna forma impide la comunicación de aquella realidad dinámica que se capta. Entonces dice, esta sugestión o sugerencia, ¿no? No se podrá hacer más que por una imagen, pero por una imagen que el filósofo no ha elegido, que se presenta a ella misma como el único medio de comunicación y que se impone con una absoluta necesidad. O sea, si Bergson utiliza analogías, que es una forma de imágenes, no es, por decirlo así, ingenuamente, sino que lo hace porque siente que tiene una absoluta necesidad. Es decir, que no hay otro medio de comunicar aquello que él intuyó, que es, en pocas palabras, que el ser es duración, que el ser es tiempo, que el ser es creación continua
de imprevisible novedad, ¿sí? Que vendría a ser la síntesis total de la metafísica bersoniana. Bien. Entonces, la metafísica va a requerir sobrepasar el concepto, o por lo menos aquellos conceptos rígidos y completamente hechos que trae como herencia. Entonces, tendríamos que elaborar, dice él, representaciones flexibles, móviles, casi fluidas, siempre prestas a moldearse sobre las formas huidizas de la intuición. Aquello que se capta por la intuición, por este método o esta acción que propone Bergson para poder conectarse, coincidir con el movimiento, el dinamismo de la realidad, ¿no? Solamente puede ser expresado a través de representaciones flexibles, casi fluidas, móviles. Vamos a ver que Bergson no solamente utiliza analogías o imágenes, sino que utiliza muchas. ¿Por qué? Porque la variedad, la diversificación de imágenes hace que uno inmediatamente entienda que no se puede identificar aquello que él quiere transmitir con la imagen con la que lo quiere transmitir. ¿Sí? Cuando uno pretende expresar en un término una realidad metafísica, de alguna forma, y usa un único concepto, tendemos a tener la tentación de identificar, al menos en nuestra mente, al menos inconsciente o involuntariamente, ¿no?, ese concepto con esa realidad. En cambio, como dice Bergson, si usamos distintas imágenes o lo describimos de distintas formas, nos va a obligar a dar un salto más allá, a darnos cuenta de que lo que Bergson nos quiere transmitir no está en la palabra que nos quiere decir, sino que, justamente como decía antes, él nos la está queriendo sugerir. Bien. Entonces, lo que captamos por intuición, y eso no lo podemos expresar con conceptos simplemente, sino que lo utilizamos con conceptos flexibles, con imágenes, con analogías, ¿no?, con muchas imágenes, con ejemplos, etcétera, etcétera. Bien. Pero vamos un paso más allá. ¿Qué quiere decir esta intuición? ¿Qué es esta forma de conocer que Bergson propone, que es la intuición? ¿Y en qué sentido podríamos decir que está basada en un proceso analógico, ¿no?, o de analogía? Dice, hay al menos una realidad que todos captamos desde dentro, por intuición y no por simple análisis. Es nuestra propia persona en su fluir a través del tiempo. Es nuestro yo que dura. Podemos no simpatizar intelectualmente, o más bien espiritualmente, con ninguna otra cosa, pero seguramente simpatizamos con nosotros mismos. O sea, la primera realidad, que es fluir, que es duración, que es creación continua, etcétera, que percibimos, es nuestra propia realidad. En una especie de cartesianismo vital, digamos, Bergson comienza por el yo, pero no comienza por el yo en una cadena de razonamientos, sino que comienza captando que en la experiencia del sí mismo captamos una realidad que es continua a la vez que heterogénea, una realidad que no podemos dividir en segmentos geométricos, una realidad que crea y cambia, pero sin romper la continuidad, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de características que él después va a ver en la realidad como un todo. Entonces dice después, no hay un conocimiento absoluto, a menos que haya la posibilidad de transportarse al interior de aquello que se puede conocer a través de una especie de simpatía intelectual. Y para eso es necesario que haya un interior. O sea, ¿en qué sentido la intuición es analógica entonces? En el sentido de que parte de nuestra propia experiencia y después proyecta esa experiencia hacia el mundo en general, ¿sí? La realidad se mueve, o la realidad dura, así como nosotros también duramos. Bien, entonces dice, después, ya viene explícitamente, la conciencia que tenemos de nuestra propia persona, en su continuo flujo, nos introduce en el interior de una realidad conforme a cuyo modelo debemos representarnos a los otros. Es decir, la realidad, por decirlo así, nuestro yo no se va a representar en base al modelo de las cosas materiales, sino que al revés,
el mundo se debe representar conforme al modelo de nuestra propia conciencia, ¿sí? Como un continuo flujo. Solo se conoce, solo se comprende lo que en cierta medida se puede reinventar, dice. Dicho sea de paso, hay cierta analogía entre el arte de la lectura y la intuición que recomendamos al filósofo. En la página que ha elegido del gran libro del mundo, la intuición querría reencontrar el movimiento y el ritmo de la composición, revivir la evolución creadora, insertándose en ella simpáticamente. ¿Qué quiere decir entonces que solo se comprende lo que en cierta medida se puede reinventar? Si yo me miro a mí mismo como un ser en continua creación y de alguna forma proyecto o capto algo semejante en la realidad, ¿no? Uso mi propia experiencia de mí mismo como ser en continuidad, en creación, simple y heterogéneo a la vez, etcétera, etcétera. Y pretendo desde ahí conocer el mundo, de alguna forma, ¿no? Voy a poder captar el mundo también en cuanto creación. Así como yo entiendo que yo no soy una cosa hecha, y podemos pensar acá en cómo Sartre hereda un poco esta idea y por decirlo así, el dolor o la angustia que él experimentaba frente a la mirada del otro que de alguna forma te cierra como una cosa ya hecha. Si yo me capto a mí mismo como una cosa haciéndose, de alguna forma eso puede abrir la cabeza que capte al mundo también como una cosa haciéndose. Bien, así como cuando uno escucha una canción, la forma más viva de experimentar una canción es cuando uno la canta junto con el cantante, digamos, y todos hemos experimentado eso, algunos más profesionalmente, otros solamente en la ducha. Dice Bergson también cuando la forma más especial, digamos, de experimentar la realidad como creación es en nuestra propia creación, ¿sí? En nuestra propia vida, como una vida creativa y dinámica. Dice acá, ¿no? Si la vida es creación, debemos representárnosla por analogía con las creaciones que nos es dado observar, es decir, con aquellas que logramos nosotros mismos. En la creación artística, por ejemplo, parece que los materiales de la obra, las palabras y las imágenes para el poeta, las formas y los colores para el pintor, los ritmos y los acordes para el músico, se ordenan espontáneamente bajo la idea que deben expresar, atraídos de alguna manera por el encanto de una idealidad superior. ¿No es un movimiento análogo? ¿No es también un estado de fascinación que debemos atribuirles a los elementos materiales cuando se organizan en seres vivientes? Frente a la experiencia que para Bergson es la evolución, ¿no? Que él parte de eso más o menos como un dato. Eh, ¿Por qué no concebir a la realidad justamente como algo creativo? Si la realidad es algo creativo, ¿dónde vamos a poder encontrar el punto de apoyo para comprender su creación en cuanto creación y en nuestra propia creatividad? Por ejemplo, en la creación artística. Que él va a usar las analogías del artista, son de las que más va a usar. Bien, hasta acá respecto de la intuición. De alguna forma podemos conocer a la realidad como algo dinámico porque entramos en sintonía desde nuestra propia dinamicidad. Podemos encontrar lo creativo de la realidad cuando sintonizamos con la realidad nuestra propia creatividad, y así con todo, ¿no? O sea, hay una analogía en la cual el yo se pone como punto de referencia para entender la realidad. Así como el día y la tarde se ponen de referencia para entender la vida y la vejez, mi propia duración y mi relación conmigo mismo y mi relación con mi pasado, etcétera, se pone de referencia para comprender la realidad del mundo, y eso vendría a ser la intuición. Que Bergson define como coincidencia, como encuentro de dos movimientos, etcétera, etcétera. Bien, a ver, ¿en qué se fundamenta ahora metafísicamente? Porque hasta ahora podría ser una mera proyección, ¿sí? Una especie de antropomorfización
del mundo, y pretender entender todo solamente a partir del modelo del propio yo, ¿no? Dice Bergson, esta realidad es movilidad. No existen cosas hechas, sino solamente cosas que se hacen. No hay estados que se mantienen, sino solamente estados que cambian. El reposo nunca es más que aparente o más bien relativo. Y acá aparece en contexto una frase que ya hemos leído: la conciencia que tenemos de nuestra propia persona en su continuo fluir nos introduce en el interior de una realidad según el modelo de la cual debemos representarnos las demás. Toda realidad es, por tanto, tendencia, dice él, si se acepta llamar tendencia a un cambio de dirección en estado naciente. O sea, la premisa es que la realidad es movilidad, ¿sí? Que es movimiento. Ahora, para Bergson eso no se sostiene solamente en la proyección de mi propia movilidad en la realidad, ¿no? Él, como ávido lector de ciencias que era y que dedicaba años a investigaciones científicas antes de escribir un texto filosófico, prestaba atención también a fenómenos como la teoría de la evolución, a fenómenos como entender el color o la materia como ondas, por ejemplo, vibraciones, en las cuales en una cualidad como el color había no solamente cantidad, sino movimiento. O sea, no es solamente una analogía, por decirlo así, antropomórfica la que sirve para fundamentar, sino que, como decía él también, una serie de argumentos por analogía podrían llevarme al menos a una probabilidad de que la realidad sea así. Bien. Pero dentro de su propio sistema, ¿cómo se fundamenta esto, no? Lo que él dice es que la materia y la vida que llenan el mundo se hallan igualmente en nosotros. Las fuerzas que trabajan en todas las cosas las sentimos en nosotros. Sea cual fuera la esencia íntima de lo que es y de lo que se hace, nosotros formamos parte de ello. Es decir, si el ser humano forma parte del mundo, digamos, y justamente no es un sujeto separado del objeto que es el mundo, ¿por qué no participaríamos de las mismas tendencias de la naturaleza? Si uno lee la evolución creadora, va a ver que en el fondo eh, la vida que hay en un mosquito, digamos, o en una planta, es la misma vida que hay en el ser humano, por supuesto, con otra intensidad, con otra concentración, con otra tensión de la duración, de la posibilidad creativa. Pero estamos en una, por decirlo así, participamos todos de un mismo impulso vital, que es la premisa, la conclusión general de la evolución creadora, ¿no? De ese libro. Y dice después en una carta también: uno de los objetivos de la evolución creadora es mostrar que el todo es de la misma naturaleza que el yo, y que se capta con un profundizamiento cada vez más completo de uno mismo. O sea, si hay una especie de vínculo íntimo o pertenencia del yo al mundo, en el fondo los dos están hechos de la misma naturaleza. ¿Sí? Bien. Entonces, como dice La Pujada, un comentarista de Bergson, ¿no? Ya no se trata de una semejanza exterior entre relaciones, o sea, la analogía en Bergson no sería una semejanza exterior entre relaciones, sino de una comunicación interior entre tendencias o movimientos. O sea, no es que hay una semejanza exterior, digamos, entre la tarde y el día y la vejez y la vida, sino que en el fondo son dos formas o dos ejemplos de una misma relación. Hay algo común que está ocurriendo en el ser humano, en la propia conciencia y en la realidad. Bien, vamos a ir avanzando bien. Perelman, fundador de la nueva retórica, comentando el tema de la analogía, desarrollándolo, dice que si en virtud de cierta familiaridad con el tema, este se torna tan conocido que podemos poner desde el punto de vista epistemológico el tema del foro en P igualdad, o sea, A es a B, en P igualdad con C es a D, si en el fondo decimos que es lo mismo, o que no son igualmente conocidos unos que los otros, se supera la analogía para Perelman, ¿no? Y se llega a afirmar la existencia de una misma estructura. En ese caso, la especificidad de los términos del tema y del foro en nada influye sobre el efecto de la analogía, convirtiéndose tema y foro, o sea, A es a B como C es a D, y A es a B como C es a D, los dos, tema y foro, en ejemplos diferentes de una misma relación. Para mí, en Bergson, de alguna forma,
puedo proyectar mi propia experiencia hacia el mundo porque somos ejemplos diferentes de un mismo dinamismo. ¿Sí? Conclusiones. Y ya con esto cerramos, ¿no? Acá cito a Perelman, que escribe un muy lindo texto sobre la analogía y su uso en filosofía. Dice, toda la historia de la filosofía podría ser reescrita poniendo el énfasis no en la estructura de los sistemas, sino en las analogías que guían el pensamiento de los filósofos, en la manera en la cual se corresponden, se modifican, son adaptadas al punto de vista de cada cual. Existe un material analógico que atraviesa los siglos y que cada pensador usa a su manera. Por eso dice, para él no es un simple paso en la filosofía, la analogía o un argumento que después se puede descartar en la conclusión, sino que es el remate y la formalización de la argumentación. O sea, es el punto de llegada. Punto de partida y punto de llegada, ¿no? Condiciona la forma en la que el filósofo encara el mundo, a veces como un presupuesto anterior a cualquier razonamiento. Pone el ejemplo Perelman de que Descartes concibe al razonamiento como una cadena, y que dice entonces que una cadena no es más fuerte que cada uno de sus eslabones, y que entonces si en un proceso racional uno de los puntos está flojo, se pierde el sentido de todo el proceso racional. Y propone Perelman, si concibiéramos a la argumentación no como una cadena, sino como un tejido, veríamos que la fuerza del tejido es mucho más fuerte que la de cada uno de sus hilos. Y por lo tanto, un razonamiento podría ser un proceso, una argumentación general, podría ser mucho más fuerte que cada uno de sus pasos. O los empiristas decían que la mente era como una tabula rasa, ¿no? Como una tabla lisa. Y Leibniz le respondía, acá no está Federico para chequearlo, pero Leibniz le respondía que esa tabla tenía ciertas vetas que hacía que fuese más fácil que se grabaran unas cosas que otras. Es decir, el retruco no está en una argumentación, sino en una modificación de la imagen que sirve como base analógica. Bien, acá vuelvo a Hofding, este que también había criticado a Bergson por usar la analogía. Él dice que en otro texto, hablando sobre filosofía de la religión, dice que cuando llegamos al límite de todo conocimiento, ahí hacemos analogías. Él, por supuesto, criticándolo, diciéndolo, no, no podemos ir más allá del límite del conocimiento. Pero podríamos preguntarnos nosotros, si la analogía es el método para ir más allá de los límites del conocimiento, ¿deberíamos incorporarlo o no? Bien, iba a decir que en el fondo lo que hace Bergson es tomar la base, la referencia de la analogía de la vida, en vez de tomarla de la máquina, como puede hacer el mecanicismo, algunas formas de materialismo, o en vez de tomarla de la vida consciente y diseñada, como lo hacía el finalismo, Bergson toma la imagen para comprender a la vida de la vida misma. Bien, y con esto vamos a cerrar, ¿no? Martins, también un comentador de Bergson, dice, las imágenes hacen vivir la realidad, por eso las emplea Bergson. Quiere hacer experimentar sus intuiciones. Quiere que pensemos con él, que sigamos con él la realidad movible y vaporosa en su paso fugaz. ¿No? Bergson no define, describe. Quiere hacer ver, quiere hacer experimentar lo que él experimenta. Si queremos una definición, somos nosotros los que hemos de hacerla. Bergson describe siempre, incluso cuando parece definir, aun cuando define. La analogía aparece entonces como este recurso que permite no representar la realidad, sino poner en movimiento. Porque si la realidad es creatividad, de alguna forma, la vamos a comprender desde el movimiento. Quizá mucho más desde una imagen de algo vivo que desde un concepto que ya en sí mismo es algo muerto. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, abrimos espacio a preguntas, ya sea escribir por el chat o levantar la mano o abrir el micrófono directamente.
Yo tengo una. Te escucho. Guillermo, muchísimas gracias. Desde mi completa ignorancia de todos estos temas, ¿la analogía no está también dentro de lo que es el fundamento del lenguaje? Sí, por eso se puede tomar en un sentido más estricto o en un sentido más amplio. Se puede tomar la analogía como el recurso literario, ya saber cómo se desade y rechazar cualquier otra aplicación, o se lo puede tomar como el proceso cognitivo. O sea, detrás del establecimiento lingüístico de una oración que dice A, saber cómo se desade, hay el reconocimiento de una semejanza entre dos cosas o entre dos relaciones. Y como dicen unos autores, por ejemplo, Hofstadter y Sanders, después te escribo ahí los apellidos, esa capacidad, ese proceso cognitivo, está en el fondo de casi cualquier operación eh, intelectual que haga la inteligencia, por lo tanto también del lenguaje. O sea, el hecho de que nosotros veamos perros distintos y a todos los llamemos perros, porque de alguna forma reconocemos una semejanza entre cada uno de esos perros. Por lo tanto, el establecimiento de concepto, la fijación de concepto, vendría a ser una especie de analogía seca del concepto, ¿no? Una analogía que llegó a cierto punto y se tomó como definitivo. Hay un libro que está traducido a todos los idiomas y creo que se consigue fácil. Quiero ver cómo se llama en español. Los autores son Hofstadter, ahora pongo en el chat, y Sanders. Creo que Douglas Hofstadter y Emmanuel Sanders, que en español se llama la analogía, creo que se llama la analogía del motor del pensamiento. Ahí está. Donde ponen justamente la analogía como centro del pensamiento. Que en cada idioma tiene un título distinto el libro, porque en cada idioma intenta mantener una analogía como título, ¿no? El motor del pensamiento. En inglés se llama Surfaces and Essences, como superficies y esencia, ¿no? Y después el subtítulo en inglés es Analogy as the Fuel and Fire of Cognition, una cosa así, como la nafta del pensamiento. No, justamente les divierte y el libro está plagado de analogías constantemente. Facu. No, Bianca, preguntá vos, yo después pregunto. Pero estabas primero. Dale. Está bien. Me fui anotando varias preguntas. En el medio se me fue 50 veces el internet, así que seguramente hay cosas que eran centrales y me las perdí, pero bueno. Vos en todo caso, si repetís, es eso, no lo cuentes de nuevo, lo escucho después. Claro. Lo del principio, cuando hablabas de Russell, viste que mostraste que justamente Russell criticaba que el que utilizar analogías era de alguna manera no fundamentar, ¿no? Y que él mismo utiliza analogías. ¿No será? No sé, no conozco nada de Russell, pero ¿no será que justamente fundamenta su postura con analogías para mostrar lo débil que es el fundamental así? No sé, eso por un lado es como que se me ocurrió en el momento. Vos en todo caso me respondes eso. Igualmente a lo último decías que en realidad lo que hacía Bergson al mostrar con estas analogías su punto de vista, ¿no? el planteo, de alguna manera lo que hacía era eso, mostrar. No era solamente, no era demostrar, sino mostrar exactamente eso que quería describir. Y que utilizara diferentes analogías para quedarnos con esa idea y no el asociarlo a una sola, ¿no? Entonces, a ver, con esto que decías de Perelman, el tema de asociar una sola analogía y decir, bueno, si es como esto, entonces lo que yo describo es esa estructura misma. No supera, al decir varias analogías, Bergson, eso que le critica Perelman. No sé. En el medio, insisto, se me cortaron varias veces y no sé, capaz estoy tirando cualquiera. Sí, lo de Russell sí, puede ser así como irónico, ¿no? Obviamente. No deja de ser simpático. Como, bueno, si se vale,
se vale, digamos. Lo de Perelman. Perelman no critica a Bergson, ¿no? Perelman lo menciona en algún lugar, pero yo lo tomé como referencia porque él habla de que la analogía, al menos para Perelman, la analogía, propiamente la analogía, es aquella en la cual el sistema AB es distinto del sistema CD, o sea, pertenecen a campos diferentes. Por ejemplo, la mano que agarra nueces de un jarro y la ética en general. ¿Sí? No vendrían a ser campos diferentes. ¿Qué pasa? Cuando pertenecen a un mismo campo o cuando a partir de la investigación se termina descubriendo que en el fondo son dos ejemplos de una misma cosa, ahí se dice, bueno, para Perelman, ahí ya no habría analogía, ahí simplemente dos ejemplos de una misma relación. ¿Sí? Cuando uno, no sé, en un animal descubre que hay cierta cosa que llama tracto digestivo y ve que es análogo a lo que en otros animales hay también, en el fondo la investigación biológica va a decir, no, son dos formas de lo mismo, dos formas de un aparato digestivo que todos los animales que provienen de esta rama tienen igual, o sea, no es una cosa analógica, sino que son dos ejemplos de una misma cosa. Yo creo que en el fondo Bergson, al menos con el correr de su filosofía, no me dio tiempo para desarrollar su teología, por ejemplo, pero con el correr de su filosofía se va acercando cada vez más a que lo que ocurre en el artista al crear no es simplemente una imagen para imaginar el mundo, sino que es una encarnación del mismo espíritu que está en el fondo de la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿se superaría la analogía ahí? Si somos perelmanianos, sí. Yo creo que se mantiene igual. Gracias. Al principio se me cortó, así que escucho lo que me respondiste al principio. Después nos vemos. Gracias. Está bien, de nada. Facu. Bueno, ahora sí. Bueno, nada, gracias Guillo, como siempre muy, muy interesante. Además nos presentás un autor que si en algún momento lo pisteamos en la carrera, es muy por encima y entonces está bueno, ¿no? Presentación de autores tan estudiados hoy, pero que por ahí en la carrera, uno, al tener tantos autores, no llega. Me queda la pregunta, digo, claramente hay en Bergson un eco a toda la crítica del lenguaje a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Del lenguaje conceptual como en su imposibilidad de revelar, ¿no? Lo propio de la realidad. Y en ese sentido, bueno, la analogía como el mejor modo de decir la realidad mucho más que lo conceptual. Y en relación a eso, ese es el intento de Bergson, sobre todo en la metafísica, y también a nivel general, o solo en la metafísica. A ver, no me terminó de quedar clara la última pregunta. Todo lo anterior sí, pero... No, si el intento de Bergson es justamente eso, traer un lenguaje que pueda decir la realidad, y si eso lo intenta solo en el plano de la metafísica, que es como vos nos mostraste, o también en los otros planos del conocimiento del ser humano. Sí. A ver, sería difícil en Bergson distinguir la metafísica de los otros de los planos. Creo que en él siempre hay como un correlato metafísico, ¿no? De cualquier cosa que esté hablando. Con lo cual, te diría sí, no. O sea, esto del lenguaje aparece en la metafísica, pero aparece en todo, porque en el fondo todo es metafísica. Porque, ¿qué pasa? Todos los otros rubros en los que se mueve Bergson, por decirlo así, cuando habla de nociología, cuando habla de, no sé, filosofía de la religión, cuando habla de antropología, todos esos ámbitos dicen, ¿qué pasaría, digamos, en este ámbito si asumimos la realidad como algo dinámico, ¿no? Como una creación continua de imprevisible novedad? Entonces, ¿qué pasa en la conciencia humana si la dejamos de concebir como estados separados de otros estados, sino como un todo continuo? Bueno, entonces, en el fondo siempre hay una premisa metafísica, pero cuando uno concibe la realidad de forma
creativa, heterogénea, única, etcétera, etcétera, y después le aplica a eso un lenguaje que para Bergson está hecho para fijar significados, que está hecho para universalizar muchas cosas distintas en un solo concepto, y que está hecho para, de alguna forma, hacer las cosas más manipulables para la práctica. Entonces, claramente siempre va a haber una desmesura, digamos, de la realidad respecto del lenguaje. Entonces siempre aparece. Por eso, Bergson no tiene un texto sobre el lenguaje, pero en todas las obras que tiene aparece. Alguno de estos comentarios, alguna de estas críticas, siempre aparece. Gracias. Marisa. Ahí está. Bueno, gracias, Guillo. Qué bueno que seguís con Bergson, porque tu tesis de licenciatura, me acuerdo, fue sobre el mismo autor, ¿no? Sí, no sé si qué bueno. Yo tengo ganas de, no sé, Ah, descansar bueno, un no poco, sé. ¿viste? Como, Bueno, bueno, que es bueno para Bergson, entonces. No, te quería preguntar, me interesa esto que vos, lo último que vos dijiste, ¿cómo se traduce para el sujeto, para el yo, en su vida concreta, esta intuición? O sea, vos dijiste que eso se traduce en el ámbito de, no sé, del conocimiento, de la antropología, de la metafísica. ¿Cómo se traduce eso para mi vida en concreto? O sea, ¿cuál es me imagino que esa revelación a Bergson le llevó como a sacudirse un montón de cosas, ¿no? Me interesa la parte ética. sí, creo que llevaré un montón de tiempo a desarrollar esto. Pero, por ejemplo, una de estas aplicaciones, ¿no? Su concepción de la libertad no es una libertad, de alguna forma, en la que uno se imagina frente a dos opciones preexistentes hacia futuro y uno elige una o elige la otra, porque dice él, esas posibilidades no existen, o sea, no existen, digamos, en la realidad, en la posibilidad. Existe como proyecciones de mi yo presente, que tiene una continuidad respecto al pasado y que se proyecta hacia el futuro. Entonces, para él la realidad vendría a ser no la necesidad de optar entre diversas opciones, sino el realizarse a sí mismo, el obrar desde la personalidad entera de alguien, ¿no? Desde tu propia personalidad. Entonces tiene, por ejemplo, una linda teoría de la personalidad y la libertad, que es una de las primeras cosas que trabaja. Pero desarrollarla ya llevaría Claro, bueno, bastante está más. bien. Y Bueno, después gracias. pues otra cosa de la moral, pero ya hay que hablar de Dios, se reba, se reba. Después otro día hacemos otra charla sobre el tema, que es otra de las partes de mi investigación, digamos. Gracias. Francisco Rico. Hola Guillermo, buenas noches. Bueno, soy alumno de primer año en filosofía, así que no esperes grandes preguntas. Pero bueno, lo poco que he leído a Bergson, algo que por ahí he intuido, no he entendido todo, pero por ahí he intuido, y es que como que él nos trata de llevar hacia lo que vendría a ser la poética de la vida o a la eterna novedad de la vida, ¿no? Esto algo, por ahí estoy diciendo un disparate, pero ¿esto Sí, es así o no? sí, es así, digamos. A- a- para vincularlo con el tema este de la analogía, o sea, él las referencias, o lo que Perelman llama foro de la analogía, ¿no? Él lo toma todo más que nada del arte, porque en el arte ve la creación, ¿no? La creatividad, y ve que el mundo es creación. Entonces, parte de lo que intentaba decir yo es, si el mundo tiene una creatividad, la forma predilecta para captarla va a ser profundizar en nuestra propia creatividad, ¿no? Nosotros como parte del mundo, como seres del mundo, tenemos esta creatividad que vemos en nosotros. Entonces vemos algo del mundo, algo así como lo que Heidegger quería hacer con el ser, lo hace Bergson con estas otras cosas. Pero sí, está esa especie de poética de la vida. Ahora, no es un, no es un poeta, digamos, como
por ahí lo quieren criticar Russell o Hofding. Si uno lee Bergson, son obras así, están cargadas de imágenes, pero también están cargadas de argumentos y detalles científicos muy específicos, ¿no? La descripción del funcionamiento de la ameba para, no sé, para establecer un argumento sobre cómo es la evolución, no sé. Digo, tampoco hay que confundirlo con un poeta solamente, ¿sí? A veces corremos el riesgo, al destacar esta parte de él, de confundirlo, como de anular su pensamiento, ser simplemente es un flash de lindas imágenes, y no, parecería ser bastante más que eso. Perfecto. De Y acuerdo, última gracias. pregunta, el otro Francisco Bastita. Gracias, Clara. Muchas gracias, Guillermo. Creo que ya estoy sobre la hora, así que trato de hacerlo cortito. Te agradezco muchísimo por traer a Bergson, que fue un autor que, bueno, a mí me apasionó en tiempos allá lejos en mi carrera, pero que nunca pude ir más allá del ensayo sobre la risa, de la evolución creadora, que son textos que me marcaron muy profundamente. Y ahora me doy cuenta, escuchándote, de la profunda afinidad que tiene con toda una tradición tardoantigua, cristiana, griega, que yo aprecio mucho, pero no te voy a preguntar por eso ahora. Más bien te voy a preguntar por Platón, ¿no? Por el texto del Timeo que citaste, y porque justamente me parece que el último Platón pasa a valorizar una forma de lenguaje acerca de lo que está en movimiento, de manera mucho más positiva que la doxa de la República, ¿no? Y ese, bueno, tendría que estar Iván Acosta también sobre lo que Platón llama este discurso probable o discurso por aproximación, ¿no? Que es propio de las cosas que están en movimiento, del devenir, digamos, ¿no? Y quería preguntarte si no puede haber alguna influencia, o si no habla Bergson de este Platón del Timeo y de este discurso probable, que es lo que funda el discurso cosmológico del Timeo, y bueno, es un principio epistemológico de alguna manera. De lo que está en movimiento se habla con un discurso en movimiento, con un discurso por aproximación, digamos, ¿no? Hasta ahora no he visto esa referencia, al menos explícita. Si se quiere, el Platón que lee Bergson es el Platón del mundo de las ideas, de la eternidad, ¿no? De que el tiempo es una imagen de la eternidad, entonces tenemos que imaginarnos el tiempo a partir de lo principal que será la eternidad, y creo que eso no se le termina de perdonar mucho. Yo creo que es bastante platónico en otras cosas Bergson, también en parte de su dualismo, o que parecería ser medio dualista, pero al final no, como Platón y qué sé yo. Pero no sé, no tengo mucho más ensayado. Después, respecto de la tradición así más tardoantigua, el autor que sí fue muy influyente en Bergson fue Plotino. Después, cristianos, no mucho. Él tiene como una lectura así medio antiguos, hasta más o menos, bueno, Aristóteles, qué sé yo, y después Plotino, y casi que salta a la modernidad. ¿Sí? He visto alguna cita que él hace de, no sé, de Nicolás de Cusa, por ejemplo, alguna cosa así, pero muy, muy perdida, ¿no? Él vivió gran parte de estos temas, los vivió como un descubrimiento personal. Esto de, no sé, darle importancia a la temporalidad, ¿no? De creer que el tiempo realmente hace algo y que no es simplemente un esquema como una línea cronológica en la cual ubicamos fenómenos, sino que realmente hay un hacerse de la realidad. Él lo vivió como una especie de descubrimiento. Después es que puede ir hacia atrás y por ahí vincularse a alguna tradición respecto al tema, pero más que nada lo vive con bastante originalidad. Muchas gracias. A vos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o si ya cerramos. Yo quisiera hacer un comentario, si puedo. Por ¿Se supuesto, sí. podría decir, estaría Bergson de acuerdo si decimos que el tiempo es vida? Sí, así a grandes rasgos, sí. Sí, sí, por ahí hasta se encuentra esa frase, digamos. Por supuesto, no como una definición taxativa y final, ¿no?
pero perfectamente se podría encontrar esa frase. Bárbaro, gracias. De nada. También podría decir que la vida es tiempo, perdón. Lo mismo vale en los dos sentidos. Nada, solo esa aclaración. Bueno, gracias Guillermo por regalarnos un pedacito de Bergson, muchas gracias, creo que todos estamos muy contentos, con muchas preguntas también. Así que bueno, también gracias a todos por quedarse hasta esta hora, porque la verdad que estamos muy contentos con la convocatoria de este primer día, nos entusiasma y ojalá que todos los otros días de la semana sigan así, porque hay muy buenos expositores, muy interesantes charlas, así que los esperamos mañana a la misma hora, a las 17 horas, para tener otro día así full filosofía y de ocio intelectual. Así que nos vemos mañana y muchas gracias a todos por sumarse. Que tengan unas buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias.